Ok, ahora sí. Comenzamos con todo, Baruch Hashem. Había bastante gente esperando para entrar a la sala. Qué bueno, hay buena asistencia. Y bueno, continuamos, como decíamos, con nuestras clases de Pirkei Avot y vamos a tener bastante que hablar. El libro es gordito, como estábamos hablando hace un momento, es bastante extenso, pero también vamos a ir analizando un poco con detenimiento, pues la Mishnah, como vemos a veces una sola Mishnah, como la que estamos abordando ahorita, trae varios temas. Por ejemplo, para recordar un poco la Mishnah, la leemos rapidito, acá decía, Moshe recibió la Torá, estamos en la Mishnah 1 del capítulo 1 de Pirkei Avot, dice, Moshe recibió la Torá de aquel que se le apareció en el Sinaí y se la transmitió a Yoshua, y Yoshua la transmitió a los ancianos, y los ancianos a los profetas, y los profetas la transmitieron a los sabios de la gran asamblea. Hasta ahí, como quien dice, hay un punto, hasta ahí, como quien dice, hay un tema de la transmisión de la Torá, de la recepción primeramente y la transmisión. De eso lo estuvimos abordando en la clase pasada, y estuvimos mirando también cómo también en esa entrega de la Torá obviamente están incluidos, sin lugar a dudas, las naciones también. O sea, que la Torá también fue entregada para el mundo, y también obviamente hay un mensaje ahí para todas las naciones. Ahí esa parte la abordamos la clase pasada. Pero eh, ahí continúa diciendo la Mishnah. Dice, estos, o sea, los sabios de la Gran Asamblea, expusieron tres máximas, o sea, tres grandes enseñanzas. ¿Cuáles son esas enseñanzas? Dice, ser circunspectos en vuestro juicio, instruir a muchos discípulos o muchos alumnos y alzar un cerco protector alrededor de la Torá. Entonces, ahí donde quiero enfocarme hoy, primeramente en la primera de las tres máximas. ¿Cuál es esta? Ser circunspectos en su juicio. Perdón, Rabino, disculpe. ¿Me Sí, puede repetir la primera palabra que pronunció? Que no le ¿cuál, escuché, no le cuál? escuché bien. La Mishnah. La misma, sí. Bueno, vamos a repetirla muy rápidamente. Moshe recibió la Torá de aquel que se le apareció en Sinaí y la transmitió a Yoshua, y Yoshua la transmitió a los ancianos, y los ancianos a los profetas, y los profetas la transmitieron a los sabios de la gran asamblea. Estos expusieron tres máximas, tres enseñanzas vitales, vamos a decirlo así, que son ser circunspecto en vuestro juicio, instruir a muchos discípulos y alzar un cerco protector a la Torá. Ahí tenemos ya tres grandes máximas en las que nos vamos a estar deteniendo en cada una de ellas, así como lo hicimos con la primera parte de la Mishnah que nos habla de la recepción y la tradición de la Torá y de la veracidad y de cómo se ha transmitido de generación en generación de manera ininterrumpida y sin lugar a pensar que algo cambió en el tiempo, que ya la Torá que tenemos en nuestras manos no es exactamente la que recibió Moshe, Dios no lo quiera, sino que queda claro que hay una tradición. Pero la segunda parte de la Mishnah nos habla sobre estas máximas, estas enseñanzas que nos traen nuestros sabios, específicamente una que tiene que ver con la justicia de Israel. ¿Por qué? Porque esta enseñanza o esta gran enseñanza que dan los sabios es juzgar con circunspección. Cambiando un poco la palabra, es ser prudente para juzgar. Eso es lo que está hablando un poco. Ser prudente. O sea, prudente es una persona que no se acelera, una persona que no tiene afanes, una persona que no es impulsiva, una persona que piensa bien antes de hablar, antes de actuar, una persona prudente. Incluso también en situaciones a veces difíciles va a saber cómo comportarse y qué hacer para no, para no, digamos, caer o verse en tropiezo con estas situaciones difíciles que está viviendo. Entonces, esa es una primera enseñanza máxima, como lo traducen aquí, o sea, es decir, es In una progress. regla muy importante. ¿Cuál es? Ser prudente. Pero aquí habla específicamente con respecto al juicio, a los juicios. Juicios no desde el aspecto personal, o sea, que a veces juzgamos a una persona o algo así. Aquí está hablando literalmente de la ley, o sea, de los jueces que juzgaban incluso de pronto un criminal o incluso una persona que merecía la pena de muerte. Estamos hablando de juicios literal, de tribunales, de juicios, de temas eh, judiciales, valga la redundancia. Entonces, esto significa que para poder dictar sentencia, esto de ser circunspecto, ser cuidadoso, ser prudente, significa que para poder dictar una sentencia, por eso estamos hablando de un tribunal,
Sanedrín, de jueces, es preciso ante todo tener un conocimiento extenso y profundo de la ley. Primera cosa, una persona no va a poder, bueno, no debe juzgar sin, incluso que es un juez, sin tener un profundo conocimiento de la ley. Por eso es un juez. Ya. Pero incluso hay jueces que de pronto, por temas de leyes, se va a ver impedido por otras circunstancias, etcétera. Hay toda una enseñanza con respecto a dining, con respecto a leyes. Y el Rambam trae mucho esto cuando habla de las leyes del Sanedrín también, sobre todo cuando se habla de la pena capital, porque también habla de la pena de azote, las diferentes penas que se aplicaban a una persona, o incluso si hablamos de la pena de capital, la pena capital, dependiendo qué tipo de muerte el Beidín o el tribunal tenía que hacerle a la persona de acuerdo a su pecado. Pero si se estudia a fondo un poquito eso que dice allá el Rambam, se da cuenta, el Rambam insiste mucho, y eso obviamente basándose en el Talmud, en la tradición que ya mencionamos al principio, se habla de, sobre todo cuando hay aquí puede haber una pena de muerte, tomar mucha precaución, mucho cuidado en examinar bien el caso. O sea, el juez no puede juzgar por su parecer, ¿ya? Incluso que las cosas parezcan muy obvias, no debe juzgar hasta no estar completamente seguro. Y sobre esto hay muchas leyes, muchos detalles más bien de la ley, sobre testigos, cuántos testigos son válidos para tener en cuenta su testimonio, en qué tipo de casos puede valer en su defecto el testimonio de un solo testigo, en qué casos no vale, ya, etcétera, etcétera, o en qué casos se puede valer el testimonio de un menor de edad, que no es lo normal, pero puede ser que en algunos casos se podría permitir precisamente en aras de juzgar de manera adecuada. Y una de las cosas que trae Rambam ahí en Mishneh Torah es que dice que si hay 200 testigos, el juez tiene que indagar a uno por uno, ¿ya? Uno por uno, indagar a cada testigo antes de dictaminar, es decir, antes de dictar la sentencia. Y eso es lo que está hablando aquí. Por eso la Mishnah expresamente está hablando de jueces y de este aspecto de dictar sentencia, todas estas cosas. Y empieza diciendo eso, ser circunspectos, o sea, ser cuidadosos, no ser acelerados, no ser impulsivos. Aquí no vale, pero es que todo es lógico, todo apunta a esto, no. Puede todo apuntar hacia eso, pero hay que examinar bien el caso. Es preciso, ante todo, tener un conocimiento extenso y profundo de la ley, ¿ya? De la ley. Y el juez no debe basarse en su propia opinión. El juez no debe estar parcializado, incluso no está ahí para dar opiniones, él está para asegurarse que se dé una sentencia adecuada. Y si la persona, en este caso, cuando se aplicaba la pena de muerte que el Sanedrín hacía, si la persona definitivamente merecía una pena de muerte, una de las cuatro penas de muerte, entonces se aplicaba, pero aún así, más ahí, tenía que tener mucho cuidado, examinar todos los detalles del caso, todos los testigos del caso, todos los asuntos, si un testigo se contradice con el otro, en qué se contradice, en qué cosas no se contradice, es decir, hay que saber aquí leyes, ¿ya? Y todo eso también está en el Shulchan Aruch, y si bien es cierto que nosotros, por ejemplo, yo no soy juez, de todas maneras uno estudia un poco para tener conocimiento de esas leyes, pero para juzgar, ¿qué tiene que ser? Un experto, un juez. Todo judío está obligado a estudiar Torah. Yo puedo estudiar las leyes de Brit Milá, pero eso no me hace a mí Muel. Yo puedo estudiar las leyes de Sofrut, o sea, de escribir un Sefer Torah o una Mesuzá, pero eso no me hace a mí un Sofer. Yo puedo estudiar las leyes de Shehitá, que yo estaba estudiando las leyes de Shehitá también, pero eso no me hace a mí un Shohet. De hecho, las leyes dicen que necesita cumplir la persona para ser un Shohet o no. Entonces, sí, todo el judío debería estudiar toda la Torah, porque esa es nuestra obligación, pero para hacer ciertos tipos de trabajo, sobre todo con aquellos que están haciendo una sentencia, que la sentencia puede aplicar desde el caso que estamos hablando que se está juzgando una persona, o también desde el caso con un juez dictamina. Recuerden el curso de Yeshiva de la fundación que hicimos también, donde hablamos al principio de los posquín, como quiénes son los posquín, quiénes dictaminan, qué función tienen los rabinos, etcétera, etcétera. Entonces, por eso es importante tener claro que existen figuras, existen personas
con un conocimiento muy amplio de ley que se le llaman jueces. Hoy día le llamamos posquín, también están los dayanín, etcétera. Por ejemplo, con este tema que surge, el tema no ágida, las dudas, cosas que no se estaban preguntando las personas hace unas décadas atrás, eso hizo que muchos posquín, precisamente con el conocimiento de la ley, empezaran a dictaminar cosas para el no judío. Algunas ya estaban allí, otras se aclararon, se especificaron, se dieron detalles, etcétera. Para eso están los Para eso posquín. están los postín. Ellos son los que precisamente nos traen claridad y nos iluminan con una sentencia. En este caso, una sentencia se puede conocer como un pesach halajá, es decir, lo que ellos dictaminan. Y si ellos lo dictaminaron, nosotros tenemos que seguirlo. Así de sencillo. Tenemos que seguir lo que ellos dictaminaron porque ellos tienen un conocimiento extenso de la ley y ellos no lo están haciendo basándose en su propia opinión, que eso es lo que dice aquí la Mishnah. O sea, no es su propia opinión, sino con la Torah. Dice que en la actualidad donde hay una comunidad, pregunta alguien aquí, Mauricio, en la actualidad donde hay una comunidad judía, ¿existen juzgados o Sanedrín o son la tierra? Primero, Sanedrín como tal no existe ya hoy día. Hablamos de Batay Dinin, de juzgados o tribunales, le llamamos hoy día. Eh, pero sí hay tribunales fuera de Israel. Pero la verdad es que tampoco hay donde hay comunidades judías, no siempre hay un tribunal. Ya, por ejemplo, aquí en Colombia, que yo sepa, no hay un tribunal. La gente tiene que recurrir a veces a otros tribunales o poner el caso a, creo que en Ecuador sí hay un tribunal, etcétera. Dentro de lo que yo sé, puede que sí, como las cosas cambian, yo no, de pronto no me he enterado, pero entonces el tema es que sí, pueden haber tribunales fuera de Israel. Hay, sí, de hecho, tribunales fuera de Israel. Y por eso que, por ejemplo, hay personas que se pueden convertir en Estados Unidos también, porque hay tribunales ahí también. Entonces, sí, sin duda puede y debe haber tribunales fuera de Israel también para facilitar los procesos de la vida judía. ¿Ya? Y volviendo a eso, tenemos entonces lo que se llama un Pesach Halajá, un dictamen halajá. El Pesach Halajá, o sea, como esa sentencia halajá, vamos a decirlo así, que ya no estamos hablando de alguien que está juzgando a un ser humano, a una persona que de pronto hizo un pecado que merece la pena de muerte o merece latigazos, etcétera. Eh, Aún eso se puede entender de otra forma, de aquel que está dictaminando alajá también para el pueblo, el que está dictaminando alajá también para los no ágidas. Él lo va a hacer no por su opinión, no por sus deseos, sino por lo que diga la ley y por el conocimiento que tiene la ley. Si recuerdan el curso que hablamos de la yeshiva, de la fundación, perdón, al principio que decíamos que los rabinos, ¿qué hacíamos los rabinos entonces? Enseñar basados en esas leyes que ya los posquín dictaminaron. ¿Ya? Nosotros, los rabinos, no dictaminamos leyes, pero hacemos algo que se llama eh, eh, pesajadín, o sea, como que damos también una sentencia, pero no de un nivel a ese nivel, sino como de resolver un problema dentro de las sentencias que ya, de entre los dictámenes alágicos que ya han establecido los jueces de Israel. ¿Ya? Ahorita lo vamos a entender un poquito mejor. El punto aquí que debe quedar claro es, hay que ser cuidadosos. La Mishnah habla de la sentencia de una sentencia, es decir, de un tribunal, aún más allí tiene que ser cuidadoso, mucho más si hay una vida humana de por medio, donde de pronto puede ser que se le ejecute o se le castigue a una persona que es inocente. Entonces, aquí se toman los sabios con mucho cuidado, más en Dinei Nefashot, en cosas que tienen que ver con almas, el, el, la precaución, porque la Mishnah nos dice, hay que ser circunspecto, hay que ser eh, prudentes. ¿Ya? Ahora, nosotros podemos aprender también de esto sin necesidad de decir, bueno, esto es una enseñanza para un juez, para alguien que hace parte de un tribunal, para alguien que es un posec. No, también hay una enseñanza aquí para el común de todos nosotros, de todas las personas, judíos y no judíos. Eh, una de las cosas, el juez no debe basarse en su propia opinión, primera cosa. No debe basarse en su propia opinión. Eso dejémoslo ahí un momentico. Y él debe someterse exactamente a las prescripciones relacionadas con el caso. Es decir, él debe examinar cada una de las cosas, los detalles, las cosas que estén relacionadas con el caso. Pues la justicia es de Dios
Entonces, eh, esto, por ejemplo, lo aprendemos también, o hay un ejemplo de este comportamiento al que exhorta la Mishnah que debemos tener, de ser cuidadosos, y en este caso de sentenciar o de dar una sentencia, en el caso que pasó con Moshe Rabenu, que dice que está escrito que Moshe consultó a Dios. ¿Cuándo? Dice cuando había, esto está en Bamidbar 15:34, que había el caso de un hombre que fue descubierto recogiendo leña en el día de Shabbat. ¿Ya? Lo llevaron ante Moshe, quien lo mandó encarcelar sin, sin más castigo. Solamente dijo, reténganlo aquí un momento. Pues no existía legislación alguna sobre el particular, es decir, no había aquí, sabía que en Shabbat hay cosas prohibidas de hacer, pero en este caso específico, en ese momento, no existía todavía como el procedimiento o qué legislar sobre esta persona que fue encontrada recogiéndole en el Shabbat. Moshe, a pesar de que era profeta y a pesar de que constantemente estaba en conversación con Hashem, en profecía con Hashem, él no se aceleró a concluir. Moshe conocía mucho la Torah, era el que estaba escribiendo la Torah. Hashem se la estaba revelando a él incluso a unos niveles más profundos que tal vez hoy tal vez no logramos comprender. Y aún con todo ese conocimiento, Moshe no se aceleró, no ató cabos y dijo, bueno, aquí hay que hacer esto. No, Moshe dijo, ok, aguanten a esta persona aquí, voy a consultarle a Dios, voy a consultarle a Hashem qué hay que hacer aquí. Y él consultó a Dios, ¿y qué le dijo Dios? Dios le contestó que él, o sea, esta persona, era culpable y merecía la pena de muerte. Rabbi Jonatán hace pues al respecto la siguiente observación, que el comportamiento de Moshe en esta ocasión puede servir de modelo a todos los maestros de Israel. ¿Por qué? Porque si se les presenta un caso para el que no hay nada establecido, pueden confesar sin avergonzarse que no están en condiciones de dictar sentencia. Primera cosa de la que vamos aprendiendo también para nosotros. No hay por qué avergonzarse, yo lo he dicho muchas veces también en otras clases, no hay por qué avergonzarse de decir no sé. Pero ¿cómo? Si tú eres rabino, si tú eres la persona que está enseñando. Sí, pero aquí aprendemos algo, que se debe tener los detalles y el conocimiento antes de decir algo. En este caso está hablando específicamente de una sentencia o de un dictamen, de una ley que se dictamina, pero de ahí, ¿cómo bajamos eso un poquito a nuestra vida particular? Que no somos posquín, que no somos parte de un tribunal, que no estamos juzgando personas, etcétera. Pues aprendemos que hay mucho que estudiar en la Torah y si tú has estudiado de pronto un tema en profundidad y has avanzado bastante en eso, pero te preguntan de otra cosa, ahora porque de pronto estás enseñando leyes no ajidas, aprendiste, hiciste un curso, te graduaste del curso, etcétera, y ahora vas a decir, aquí hay que hacer esto. A mí me parece, porque es que con esto y esto otro, me parece que aquí podemos llegar a esta conclusión. Primer error, aquí también se está dictando una sentencia, entre comillas. Y nosotros vivimos haciendo eso también, por eso se aplica también esto a juzgar al prójimo para bien, que lo vamos a ver también. ¿Ya? Entonces, generalmente nosotros a nuestro nivel siempre estamos haciendo juicios de cosas del día a día, pero en la Torá, a veces la persona que no ha entendido lo que es el temor a Hashem, lo que no es la humildad y la grandeza, porque la grandeza se encuentra también en la humildad, de decir, no sé, ya, no puedo saberlo, déjame consulto. Eso es más grande que andar eh, inventando cosas o incluso, como dice Rashid Berajot, después entonces verse atrapado en nuestras propias palabras, decir algo y después nosotros quedar mal. O sea, entonces hay que ser cuidadoso también de lo que uno dice. Esto es algo que, ¿cómo lo aplico yo? Eh, Más allá de los jueces, es que yo debo conocer a profundidad la ley, ¿ya? En nuestra vida cotidiana, pues son las 7 leyes, o en el caso de nosotros, pues las leyes que tenemos que cumplir los judíos. Ya, no todas las personas tienen que ser rabinos también, pero todos los judíos tenemos que estudiar Torah.
todo judío está obligado por lo menos a saber lo básico, por lo menos a saber lo básico. Y eso básico está escrito en un texto que Baruch Hashem han sacado también los rabinos de Israel y en los Kitsurim, ya, en los resúmenes. Entonces tenemos diferentes, en Kitsur, Shulchan Aruch, cuando la gente a veces habla de el Shulchan Aruch, pero el Shulchan Aruch es algo extenso y es algo que tiene muchos comentarios, es algo que se ha venido estudiando durante un poco más de 500 años, desde que se escribió el Shulchan Aruch, tiene más o menos ese tiempo que se escribió, ya, lo escribió Rabbi Yosef Caro, pero también le comentó el Ramá algunas cosas allí, etcétera, y después sobre eso comentaron diferentes comentaristas como el Shah, eh, el, el, el Viuragra, etcétera. O sea, hay muchos comentaristas también que amplían y a veces la alajá que se sigue hoy día va de acuerdo a algún comentarista y no de acuerdo al Mejaber o al Ramá, etcétera. O sea, algunos casos, pues. Pero precisamente eso lo comprende alguien que ha estado estudiando un poco más esa profundidad. Pero entonces, ¿qué pasa mientras yo no conozco tantas profundidad, tanta cosa, porque en verdad me dedico a otra cosa, en verdad no estudio lo que tengo que estudiar, etcétera? Existen libros que son los llamados resúmenes. El Kisur Shulchan Aruch, por ejemplo, esta es la versión de Rabino Shlomo Gansfield, ya muy utilizado hoy día, la verdad, una gran versión muy completa. Pero aún en los Kitsurim nos encontramos que es algo importante, sumamente importante, pero a veces muy simple. Es decir, está diseñado para la gente que por lo menos debe conocer lo básico sí o sí. Todo judío tiene que conocer lo básico. Las naciones también tienen que conocer lo básico de sus leyes. Entonces conocer su básico de las leyes, pero habrán cosas que dice, oye, no había pensado tal cosa, ¿cómo se hace aquí? Ok, vamos a consultar a un rabino. Y de pronto me vienen y preguntan a mí cómo ha pasado, y digo, no sé, déjame consulto más arriba, ya consulto a otro rabino, a una persona que es experta en tal cosa, entonces déjame consulto. Aquí se está siguiendo ese principio de ser prudente, de ser circunspecto en el juicio, hablando de lo que tiene que ver con la ley, con la alajá. Y como ya hemos hablado, alguien decía, pero si esta alajá no ajida, que si entiendes lo que significa la palabra alajá, que es ley o camino, que también alijó, cómo debe conducirse, debe entender entonces que también no ajida tiene alajá, tiene una manera como debe conducirse. Estos libros, una persona se puede leer y aprenderse de memoria este libro, este Kitsur Shulchan Aruch, que estamos hablando en el caso de un judío que estudia y se lo sabe de principio a fin y tiene una memoria prodigiosa y se lo sabe con buena memoria, no solamente lo comprende y lo sabe, sino que lo tiene muy claro en su mente, parte por parte. Y eso no le hace a él apto para dictaminar alajá. Eso lo hace él apto para vivir digamos, como debe vivir, con lo básico, pero no lo hace experto para legislar, no lo hace experto para resolver problemas. Y por eso, cuando estudiamos el Kitsur, lo vamos a encontrar frases como esta. Escuchen esto. Esto está aquí en el tomo 1, eh, en la parte de comidas prohibidas, Majalot de Surot, del texto que trae sobre las comidas prohibidas para los judíos. La alajá, estamos en el capítulo 46, la alajá 24, y dice, durante el verano es muy común que en los intestinos de los patos, porque está hablando de los animales que se pueden comer y cómo se, pues, el proceso de shejitá, otras cosas, también qué animales no se deben comer, más allá de los impuros, hay algunos animales que no tienen tradición, ya por ejemplo el pavo real, por ejemplo, el pavo real es un animal que no existe como una tradición, no lo comemos, a pesar de que de cierta forma no tiene los imanín de que de pronto él sea impuro o no, o sea, simplemente no lo comemos porque no hay tradición. Entonces, este capítulo trata de muchas cositas así. Pero en este punto está hablando de los patos. Dice, durante el verano es muy común que en los intestinos de los patos se encuentren pequeñas ampollas como verrugas y muchos se vuelven taref. ¿Qué es taref? Ahorita vamos a decirlo simplemente prohibido para el consumo. Se vuelven prohibidos para el consumo.
¿Por qué? Por algunas ampollas que surgen, sobre todo en el verano. ¿Por qué surge eso? Es un kitsur. ¿Por qué al pato y por qué en verano y por qué las ampollas? ¿Qué causa las ampollas? Es un kitsur. Aquí no están dando en eso. ¿Ves? O sea, aquí te trae el punto ya, le más se dice uno en la práctica. Lo que tienes que saber, aquí tú no tienes que saber ni por qué le dan esas verrugas a los patos, ni qué tipo de verrugas se consideran que entonces hace el animal taref o que no. Aquí simplemente habla lo básico. Debes saber que durante el verano es muy común que en los intestinos de los patos se encuentren pequeñas ampollas como verrugas y muchos se vuelven tarefas, o sea, prohibidos de consumo por su causa, por causa de las ampollas. Y dice, por lo tanto, se debe tener sumo cuidado al examinar los intestinos tras el faenado. O sea, el animal se hizo chiquita, se hace el sacrificio y entonces después se procede a revisar el animal en diferentes puntos para determinar si se puede comer o no. No es simplemente si el animal es puro, porque la Torah dijo que era puro. No es simplemente si se le hizo shejitá, porque todo estaba bien, el cuchillo, todo estaba bien. Si se lo shejitá bien, no. Además de eso, también hay que revisar a veces los pulmones, etcétera. Aquí estamos hablando de los intestinos del animal. ¿Ya? ¿Y qué dice aquí? Por lo tanto, se debe tener sumo cuidado en examinar los intestinos tras el faenado y de encontrarse ampollas pequeñas se deberá hacer una consulta rabínica. Así termina la. ¿Ves? Y esta no es hay muchos casos así en el Shulchan. Pero ¿por qué no me dijo cuál es la solución? O sea, si es la práctica, ¿por qué aquí el Shulchan me viene a dejar con la duda? ¿Mm? ¿Será que aquí le quieren hacer la maldad a uno, dejarlo con la intriga? ¿Ya? Para que hagamos la tarea por otro lado, consultando. Entonces, ¿por qué no me escriben eso aquí? ¿Ya? Es como el tema también, por ejemplo, de comer la ubre de la vaca. ¿Se puede comer la ubre de la vaca, sí o no? Pues dentro de las leyes judías, pues. ¿Mm? ¿Qué piensan ustedes? No ¿Quién se lo sé. atreve? ¿Quién se atreve? Ya. No, yo pienso que no. Están practicando muy bien la Mishnah, están aprendiendo rápido, ¿ves? A decir, no sé. Sí, la verdad, no sé, ahí estaría adivinando. ¿Cuál es el problema de la ubre? Nosotros los judíos tenemos prohibido mezclar, ¿qué? Carne y Carne leche. con leche. Ujú. Y tenemos en la ubre que están las dos cosas. La ubre es carne, pero tiene dentro leche, porque es porosa, tiene leche contenida en ella. Ah, rabino, entonces se puede comer la ubre, rabino, que tiene un tejido esponjoso donde acumula la leche. Ya, la respuesta es sí, pero eso no está en el Kitsur. Ni siquiera se habla de eso. ¿Por qué? Porque para que ponerlo allí, en el Kitsur, van a traer, podrían estar trayéndole piedra de tropiezo a un necio, aquel que no es prudente, aquel que dice, ah, no, pues yo leí por allá que sí se puede sacar la leche así, así, voy a hacerlo. ¿Y qué tal que lo haga mal? Entonces está comiendo carne con leche y la está cocinando. Ya. Entonces hay muchos detalles con respecto a eso. O el hígado, por ejemplo, ¿se puede comer el hígado? Pues en teoría sí también, pero el hígado es uno de los órganos que más tiene sangre y tenemos prohibido comer sangre. ¿Ya? Entonces, ¿sí se puede comer? Sí. ¿Pero qué tengo que hacer? Ah, bueno, eso no está en el Kitsur. Ya, eso no está en el Kitsur. ¿Y por qué no te lo enseñan allí? Para que no haya la gente necia que abunda eh, a estar haciendo sus propios dictámenes alágicos o sus propias cosas y haciendo las cosas mal y dentro de su mente ignorante haciendo algo malo y creyendo que está haciendo correcto y pecando. Entonces, ¿qué hacen los sabios? Los sabios dicen, ok, mira, esto es un Kitsur. El Kitsur está hecho para la gente que no es estudiosa, digamos, que no es una persona que estudia a profundidad, que pasa en una yeshiva estudiando, en un cole. El Kitsur es para cualquier judío, es el manual básico de vida de un judío. ¿Ya? Pero ahí no está todo, y ahí no están todos los temas. ¿Ya? Sobre todo aquí no tenemos un capítulo que se llama Terefot, o sea, que son con los animales que se hacen prohibidos de su consumo, o sea, son kosher, pero por alguna razón, como en este caso las ampollas, se hacen tarefas. ¿Ya? Entonces, ¿dónde está eso? El Shulchan Aruch tiene un capítulo sobre Terefot. ¿Ya? Me acuerdo que lo estudié en Jerusalén, en el Kollel, y una de las cosas que me sorprendió cuando estaba estudiando es el tema de que
que dice que si a un pollo se le hizo shejitá y luego se examina el hígado y el hígado no tiene la mará es como lo que le llaman hoy día como la vesícula, la hiel, creo que le dicen también, que es amargo, que es verdecito que está ahí al lado del hígado. Entonces, si no tiene esa mará, pues si no tiene esta cosa, em, creo que es vesícula, si no estoy mal, no estoy seguro ahorita, pero es esta sustancia amarga la que está ahí al lado del hígado, si no la tiene, el Shulchan Aruch dice, ¿prohibido o permitido? No, Shulchan Aruch dice, Sí, se abre el hígado, se abre el hígado y se prueba con la lengua si el hígado está amargo. ¿Ya? ¿Por qué? Porque si está amargo significa que la amará sí está, solamente que el hígado la absorbió. O sea, no está visible, está dentro del hígado, porque el hígado es un órgano, si no sabían que no para de crecer, o sea, siempre se regenera un poco. Entonces, pero dice, pero si no se siente amargo el hígado, entonces el animal está taref, definitivamente no tenía amará, entonces el pollo está taref. ¿Ya? Hay un capítulo completo sobre eso en el Shulchan Aruch, y obviamente hay libros también que explican un poco más de detalles que de pronto el Shulchan Aruch no explicó en su momento, pero que hoy día hay mucho que hablar. ¿Qué pasa si un pollo, van a hacer el shejitá a un pollo que tiene tres patas? Porque hay animales que pueden hacer así, con tres patas. Se puede hacer el shejitá a un pollo así. ¿Qué pasa si le falta el pico de arriba? ¿Qué falta? O sea, hay mucho que estudiar allí, mucho que estudiar allí. Y por eso, aquí te están diciendo en pocas palabras, mira, no, si no sabes qué tipo de ampollas invalidan al pato, ves pregunta, ya, porque eso es de tema de un rabino, de alguien que sí ha estudiado todos los casos, de alguien que sí ha estudiado a profundidad y que alguien le enseñó, que le enseñó en la tradición. No hay como aquello que una vez escuché una persona que me vino a visitar aquí cuando yo estaba recién llegado de Israel, diciéndome que quería convertirse. Hay muchas personas que llegan diciendo, llevo no sé cuántos años estudiando Torah. Ya cuando empiezan así, ya uno, en verdad, y sobre todo que dicen eso, pero uno está viendo otra cosa. Entonces ahí está el tema de cómo la humildad se desarrolla en el proceso a veces de no ágida. O sea, entonces, recuerdo una persona que me dijo que él vio como tal rabino hacía la shejitá y que él aprendió y que él la hacía para sí mismo. No era un judío, afortunadamente no era un judío, porque pero que él vio que alguien hacía no sé cómo y que él mismo lo hacía. Ya, o sea, esto, y al mismo tiempo me dice, he estudiado tanto tiempo Torah. Sí, he estudiado solo, pero no ha habido alguien que te enseñe lo que dice la primera parte de la Mishnah, la tradición. Eso no se trata de sentarme yo en mi casa y estudio. Somos inteligentes, todos somos inteligentes. Y hoy día más todavía. O sea, el ser humano ha sido muy inteligente siempre, pero hoy día la inteligencia se ha desarrollado más. ¿Por qué? Porque la ciencia se ha desarrollado más. Porque ya cualquier persona ha hecho una carrera profesional, de alguna manera logra entender muchas cosas de la ciencia. Entonces, cualquier persona coge un libro hoy día, incluso a veces de ciertos textos que no son cabalá, pero son introductorios, que aclaran ciertos puntos y lo puede entender, ¿ya? O por lo menos puede entender desde lo que él piensa que entiende, ¿ya? Pero se necesita la tradición, ahí se conecta la primera parte de la Mishnah. ¿Ya? Ustedes, y ni siquiera un judío, puede estudiar solo y después llegar a presentarse a ser rabino, a menos que haya aprendido a estudiar antes. Es decir, a menos que estuvo en un cole, en una yeshiva y aprendió a estudiar y aprendió la tradición, cómo se estudia y aprendió entonces a, a estudiar solo. Pero aún así, igual si quiere ser shohet, si quiere ser sofer, tiene que presentar exámenes y tiene que validar eso que sabe. Y más aún de eso, no solamente le miran qué tanto sabe, sino qué cualidades tiene. Si es una buena persona, no me refiero a buena persona si es egoísta, sino si tiene buenas cualidades. ¿Y por qué se necesitan buenas cualidades? Para que no vaya a ser un necio que esté por ahí haciendo sus dictámenes rápidos y haciendo que otras personas caigan en pecado. ¿Ya? Como dice la Mishnah, ser circunspectos en el juicio. ¿Ya? Aquí por eso el libro dice aquí, si encontraste ampollas pequeñas, consulta un rabino. Es decir, hasta ahí llega lo que te puede decir este texto.
De resto, tiene que buscar a alguien que sí lo estudie a profundidad y que te pueda explicar. Y incluso más, donde fue que lo leí, el segundo, al final de este capítulo del Kishu Juan Aru, de este capítulo de comidas prohibidas, dice una cosa interesante. Escucha lo que dice acá. Si alguien formula una pregunta, cosa que también uno debe aprender, porque también uno debe aprender a preguntar, ya, también uno a veces debe aprender a darse a entender, a veces no es claro con la pregunta, el rabino tiene que hacer preguntas para dejar las cosas claras si la persona no es muy clara, sobre todo en estas preguntas de qué es permitido y qué es prohibido, etcétera. Dice, si alguien formula una pregunta a un rabino, una pregunta acerca de la permisibilidad o de cierto producto, porque estamos hablando aquí de cosas prohibidas de alimentos, entonces, si le va a preguntar al rabino, ¿esto se puede o no se puede? Ya. Obviamente no estamos hablando de cosas que son obvias, ¿no? Nadie va a preguntar si el cerdo se puede. Y si alguien dice que el cerdo se puede, entonces huya de allí, que ese está cambiando la Torá. Ya. Entonces, pero estamos hablando de cosas que puede ser que pasó algo que no es muy claro si esto entonces ahora quedó prohibido o no. Entonces la persona va donde un rabino y le dice, rabino, mira, ¿esto se puede o no se puede? Y les enseño más. Los que estudiamos Isur Be'eter, que significa lo permitido y lo prohibido, estudiamos todo lo que es Kashrut, eso fue lo que yo estudié también en Jerusalén, o sea, todo lo que estudiamos Basar Bejalab, mezclas de carne con leche, tarubot, y melijá, salado de la carne, eh, el cerclín, o sea, el tema del recipiente, cómo se caserizan, etcétera. Entonces uno estudia todo esto y todos estos casos entre algo permitido o prohibido, ¿para qué? ¿Para prohibir? No. Prohibir es fácil, ya. Es fácil decir, esto está prohibido, echémoslo a un lado. Pero no, uno estudia esto para permitir, es decir, para ver en qué caso se podría permitir algo y de alguna manera salvar ese producto dentro de los dictámenes halajicos. No es que vamos a hacer algo que la Torah prohíbe, sino dentro de lo que está dentro de la ley. Entonces, esta persona va donde un rabino y le pregunta, le hace una pregunta sobre si este asunto, este alimento, este producto está permitido o prohibido, y el rabino eh, lo ha vedado, o sea, le ha prohibido dijo, no está prohibido, este alimento está prohibido. O sea, ya no se puede comer, hay que hacer otra cosa con él, se puede votar, o algunas cosas no se pueden votar ni siquiera para sacar beneficios, etcétera. Entonces, ¿qué dice aquí después de eso? La persona fue de rabino, el rabino le dijo, mira, esto está prohibido. Dice, está prohibido presentar la pregunta a otro rabino, dice Shwan Aru, a menos de que le informe al otro rabino de que ya hubo otro rabino que lo prohibió. ¿Por qué? Porque hay mucha gente que también vive así, buscando eh, el rabino que me va a permitir. ¿Ya? Que busqué un rabino, me dijo que esto no se podía, entonces voy a buscar otro rabino para ver si este sí me lo permite. ¿Ya? Entonces, esto está mal, está prohibido hacer esto. ¿Ya? Está prohibido. Ahora, hay diferencias alágicas en ciertas cosas, y como dijimos, hay costumbres sefaradí, ashkenazí, Chabad, tenemos algunas diferencias en la práctica de algunas cosas, pero todos estamos haciendo todo dentro de lo correcto. Pero si alguien prohibió algo, un rabino le prohibió algo a esta persona y él va a buscar a otro rabino para ver si se lo permite y dice, esto está prohibido. Está prohibido que el judío haga esto. Si ya se lo prohibieron, ya no tiene que buscar nadie más. Pero si quiere buscar una segunda opinión, entonces tiene que decirle a la otra persona, al otro rabino, rabino, esto me lo prohibieron ya, pero quiero entender por qué está prohibido, en verdad. O sea, ya el rabino va a partir de una idea también aquí de que ya otra persona prohibió y obviamente eso es respetable. El rabino, de pronto en ese caso que ya tiene esta información, puede mirar a ver qué se puede hacer, o definitivamente le dice, no, esto está prohibido, o sea, ya te dijo eso, así es, tal cual, tiene razón, te dijeron lo que es correcto. Entonces, encontramos aquí, dentro de la práctica judía, lo que nosotros, cómo debemos comportarnos ante la ley y ante estos dictámenes que de pronto no están al nivel o no se trata de dictámenes
de juicios a personas o penas de muerte o cosas así, pero tienen que ver con dictámenes de cómo me conduzco y que no lo hace cualquier persona, sino que lo hacen gente que conoce a profundidad las leyes y que dictaminan. Y si te dijeron que está prohibido, entonces andar buscando miles de excusas para permitirlo. Ya te dijeron que está prohibido. Y eso lo están diciendo para judíos, para que entiendan que no es aquí solamente como algunos piensan, no, es que a nosotros los nojíes así nos prohíben y nos prohíben y nos prohíben. No, esto está hablando de la conducta que el judío debe tener ante este tipo de situaciones y ante las autoridades que prohíben o que permiten algo. ¿Cómo se aprende esto para las naciones? Pues hoy día más que nunca las naciones están en contacto con rabinos y con textos también que le aclaran su obligación y su vida como no ágida. Y entonces, por mucho que estudie la persona y por mucho que se sepa libros muy buenos como El Camino Gentil Justo, que entran en detalles prácticos bastante bien explicados, ¿ya? O el libro de Rabino Moshe Weiner, el Código Manual Divino, creo que se llama, o Código Divino, algo así. Ahí hay muchas cosas que gracias, bendito sea Hashem, que ha permitido que estos rabinos entonces han empezado a ilustrar y a darle luz precisamente a las naciones en su camino que hoy preguntan y que surgen con tanto deseo de hacer las cosas. Entonces, la persona no se puede poner ahora que porque hizo tal o cual curso, por ejemplo, voy a poner un ejemplo, el curso de la Yeshiva Priest Shoshanim, que es uno de los cursos más completos en la parte alágica, entonces ya que porque tiene un certificado que consta que cursó y estudió el Rambam y otras cosas allí. Entonces ya él entiende que con eso va a legislar, está mal, la persona está mal con eso, ¿sí me entiendes? O sea, no es así. Ahora, ¿dónde vemos nosotros esto también en la práctica diaria de nosotros, que no somos Dayanín, etcétera, o del Bnei Noach, que lo que dije, en cuanto a la halajá, no puede andar inventando y no puede andar suponiendo. Solamente póngale lógica a algo. ¿Qué dice la Mishnah al principio? Moshe recibió la Torá. Ha pasado más de 3000 años desde que eso pasó. Y pensemos por un momento con lógica como seres inteligentes que somos. ¿Será que en 3000 años a mí se me ocurrió algo nuevo? Existe una remota posibilidad de que sí, de que me surgió algo que no está escrito, como el caso de Moshe, que explica acá, de que Moshe era una persona que estaba recogiendo leña y Moshe no sabía. Sí, existe una realidad, toda la Torá, hay mucho que no ha sido revelado, así que puede existir una probabilidad muy pequeña de que una persona se le surgió algo en la mente que no está aparentemente aclarado en los 3000 y pico de años que hay de tradición oral. Puede pasar, pero hay una verdad en eso también. Y es que aunque aparentemente es nuevo, ya está en la Torah. Entonces se lleva la pregunta a un rabino y el rabino o los rabinos a veces tienen que debatir entre ellos, sin grandes expertos, etcétera. Van entonces a ver qué se podría hacer aquí según la halajá. Un ejemplo de ello, por ejemplo, es la clonación de la oveja Dolly. ¿Ya? Fue la primera vez que se clonó un ser, o por lo menos públicamente, que se habló de la clonación de un ser vivo. ¿Ya? Esto trajo preguntas a los rabinos también, ¿ya? O por ejemplo el tema de la inseminación in vitro, como hemos hablado también, la inseminación artificial. eh, ¿Qué pasaría? No sé, hay mucha gente que habla por allí de conspiraciones, yo no entro en ese tema, pero hay gente que dice que ya están probando con clonación en humanas, no me consta eso, yo tampoco lo dudo, no sé, o sea, es algo que no puedo saberlo, pero ya los rabinos también han hablado, han discutido sobre el tema de la clonación, en algunos casos. ¿Qué rabinos? Todos, no, hay gente que sabe. En Israel hay instituciones donde hay rabinos que son dayanín y son expertos en, en leyes con respecto a, no solamente expertos en estas leyes, sino en las leyes estas que estamos hablando, sino también son científicos. ¿Ya? O sea, también son rabinos, pero no solamente rabinos, son
son poskim, pero son gente que sabe también a nivel de la ciencia y hay instituciones de fertilidad en Israel donde hay un tribunal que sabe mucho de estas cosas desde el aspecto científico. ¿Ya? Entonces, primero, cuando uno se le ocurre algo, no está mal, no podemos, yo no le voy a prohibir que le ocurran pensamientos a ustedes, sería el colmo, ¿no? Pero si surgen pensamientos, surgen ideas, usted leyó un texto de la Torá o leyó algo y dice, oye, ¿no será que esto se puede? ¿No será que esto tal cosa? Ahí está bien, estuvo bien, le surgió una pregunta, pero ¿qué debe hacer? Primeramente, primeramente lo correcto es buscar en los libros, para eso tiene libros, tiene que hacerse una biblioteca, ¿ya? Porque puede que existen los libros que tiene en su casa. Pero hay gente que no, hay gente que se le ocurre una pregunta y enseguida quiere ponérsela al rabino. O sea, no se toma el esfuerzo de buscarla, indagar, buscar en sus libros y todo, porque puede ser que está allí. Ese momento de búsqueda, aunque se tome días de pronto con el asunto en la cabeza, y de pronto un día lo encontró en un libro en Rabino Moshe Weiner o en el libro de Gentil Justo o cualquier libro que ya está por allí para las naciones, créame que eso se queda impregnado de ese conocimiento. Es decir, la dificultad que tuvo para llegar a esa respuesta y luego encontrarla, eso queda allí, eso no se olvida. Bueno, se olvida si no sigue estudiando, como dice la otra Mishnah que vamos a ver más adelante, que dice que quien no aumenta sus conocimientos los disminuye. ¿Cierto? Esa Mishnah parece lógica en primer momento, pero uno diría no, o sea, debería decir quien no aumenta sus conocimientos, pues se queda con lo que ya tiene. ¿Ya? Pero la Mishnah no dice eso, dice los disminuye, ¿cierto? Entonces ahí hay mucho que analizar. Entonces, el punto es, si ocurren preguntas, si tienen ideas, si tienen de pronto leyendo incluso la parashá, surgieron ideas que pueden parecer lógicas, eh, no me debo apresurar a concluir y no me debo a mucho menos apresurar a enseñar. No es que, porque esto es lógico el texto de la Torah. Mire, aún el texto de la Torah enseña mucho. Esta parashá que viene, qué dice la parashá? Que Yosef, ¿qué hizo contra sus hermanos? En esta parashá, porque estamos en esta semana, Vayeshev. ¿Mm? ¿Qué hizo Yosef contra los hermanos? Que ellos se molestaban y después Hablaban terminaron mal, vendiéndolo. ¿Ah? hablaban mal de sus hermanos, Joseph. Hablaban mal de sus hermanos. Utilizando el texto de la Torah, dice que llevaba Yosef falsos testimonios, o como dice aquí esta versión de Jerusalén de México, dice, solía traer a su padre habladurías malas sobre ellos, sobre sus hermanos. Acá dice en hebreo, et de Bartán Ra, dice, palabras malas, palabras malas. Una vez escuché a una persona en una empresa, siendo la jefe de un cargo, pues, en la empresa en la que yo trabajé un tiempo, escuché a esa persona diciéndole, por eso, porque tenían esa connotación de que hacían un devocional, ¿no? Pues, en la empresa, en la mañana. Entonces, venía y le decía, por eso si ustedes ven que alguien se está llevando algo de la empresa, tienen que decirlo. Tienen que ser como Yosef, que Yosef contaba lo malo que veía. Eso Dios lo, mm, lo premia, lo admira. Una persona buena es la que cuenta, ve a alguien haciendo algo malo, va y lo cuenta. Escuché a la persona hablando así, una persona cristiana. Eh, y aquí se entiende así. Esta persona no está dentro de la lógica, está diciendo algo lógico de lo que el texto puede dar a entender, ¿cierto? Y de pronto tal vez escucharon eso muchas veces, de pronto los que andaron en ciertas religiones, que Baruch Hashem ya no están allí, escucharon muchas veces estos líderes de las religiones leen un texto y empiezan a hacer toda una explicación verbal de lo que ellos piensan que es y cómo hacen, tienen labia para mover eso de acuerdo a una enseñanza, para mover corazones o lo que sea. Pero, pero él, ¿por qué está inventando eso? Si hay 3000 años de tradición, hay 3000 años de comentaristas de la Parashá, como Rashi, Hizkuni, etcétera, etcétera, etcétera,
Entonces yo, si le pongo lógica al asunto, si algo me suena raro en la Torá, antes de empezar a concluir, y mucho menos transmitir la enseñanza, que es la siguiente máxima que dice la Mishnah, debería pensar, oye, ¿qué dirá Rashi? Por lo menos Rashi, sobre este tema. ¿Ya? Entonces, ahí, por eso al Noahide se le permite estudiar Rashi. Dice que no solamente se le permite, debería estudiar Rashi. Pero aún en Rashi va a encontrar cosas complejas. Rashi hay cosas que deja a la persona incluso peor que el texto de la Torá a veces. ¿Ya? Entonces, por eso ahí necesita siempre una orientación. La señora Alisa lo decía al principio, se necesita definitivamente una orientación. Uno puede tener el libro, etcétera. Y eso lo dice el Tania también en otra parte. Dice que una persona puede tener la luz de la Torá en sus manos, pero puede estar divagando en la oscuridad. Eso dice el Tania, prefacio y compilador. ¿Ya? Dice, porque cada persona entiende diferente, en un momento diferente, cada mente es diferente, etcétera, etcétera, etcétera. Yo conozco una persona, bueno, no conozco, he escuchado, le conozco digámoslo, sé quién es, pero no es alguien cercano, nunca he hablado con él. Una persona aquí que es un líder mesiánico, que tiene un poco de facilidades económicas de comprar libros, tiene una biblioteca, creo que tiene casi todo el Talmud, o por lo menos la edición del Tashema, que está en español, ¿ya? Y tiene libros muy buenos, libros santos, que sin duda son libros kosher, pero él sigue enseñando sobre el falso Mashiach. Y es más, se leyó, según me contaron, el libro del verdadero Mesías, Darío Kaplan, y lo que dijo fue, ahora estoy más seguro de que él es el Mesías. En serio. O sea, hay gente que puede tener todos los libros que quieran, pero en verdad no van a salir de la oscuridad hasta que no, primero cante, pues cuando Hashem lo permita, porque también eso es dirigido, pero también cuando no busquen una orientación, ahí empieza el principio de la sabiduría también, en la humildad. Entonces, pensemos un momento ese texto, el texto de Yosef, llevando malos testimonios, o hablando mal de sus hermanos, o contando las cosas malas de sus hermanos, porque entonces entendemos que los hermanos eran malvados porque lo vendieron. Así que así piensan los cristianos, pero está dicho que eran sadiquín los hermanos de Yosef, eran líderes de las tribus de Israel, eran grandes en Torah y grandes en temor a Hashem. Entonces, aquí hay que analizar, entonces, ¿por qué lo vendieron? Ah, bueno, si tienes dificultad, tómate el tiempo de ir a mirar la tradición, tómate el tiempo de ir a, sé circunspecto en tu juicio, ¿ya? Sé prudente. Hay mucho que estudiar y hay mucho que averiguar si quieres salir de la duda. Pero si no puedes salir de la duda por ti mismo, obviamente también busca un rabino. Y sobre esto que Yosef, de la parashá, que Yosef hablaba, como dice que habladurías malas sobre ellos, Rashi viene y dice, todo lo malo que Yosef observaba en el comportamiento de sus hermanos, los hijos de Lea, se lo contaba a su padre. ¿Cómo qué cosa? Dice Rashi. Que habían comido miembros de un animal vivo. Eso otra Midrash también, Midrash Rabbah. Que degradaban a los hijos de las exsiervas llamándolos esclavos. Que eran sospechosos de promiscuidad sexual. Todo eso veía Yosef. Todo eso veía Yosef. Ahora, ¿Yosef entonces era un malvado? No. Yosef también tenía cosas que mejorar. De hecho, de eso se cuenta que precisamente que tenía un poquito de Gabá, que por eso Hashem permite que sea vendido como esclavo y todo ese proceso que él tiene. Pero Yosef veía esto, entonces si Yosef no era un malvado tampoco, y sus hermanos tampoco, entonces la pregunta es Yosef, qué estaba viendo? ¿En qué andaba Yosef? Tenía espejismos, tenía... Entonces aquí tenemos una dificultad para comprender este texto. Entonces, ante una dificultad, debo yo entonces buscar una solución, porque debe haberla. Por eso continúo leyendo y digo, y por estas tres habladurías fue castigado posteriormente, dice Rashi. Por la acusación de que habían comido el órgano de un animal vivo, la Torá declara que cuando lo vendieron sus hermanos, degollaron un chivo. O sea, Hashem, como quien dice, le hace pagar lo que él hizo. Ya, él acusó a sus hermanos de comer animal vivo, entonces a él lo vendieron y degollaron un chivo y mojaron la túnica de Yosef en sangre, pero sin comérselo vivo.
Por la habladuría que contó sobre ellos en el sentido de que llamaban esclavos a sus hermanos, la escritura declara que José fue vendido como esclavo. ¿Ya? Por la supuesta promiscuidad sexual que se relató acerca de ellos, la Torá declara que la mujer de su señor alzó sus ojos hacia él, o sea, la mujer de Potifar. ¿Ya? Aquí un tema sexual también. O sea, Joseph fue sometido a las mismas pruebas de las que él estaba acusando a sus hermanos. Entonces, obviamente, Hashem estaba refinando cualidades en Joseph. O sea, obviamente, Joseph aquí hizo algo malo. O sea, él no porque aquí el malo no eran los hermanos, como decía esta señora, pero ella decía, cuando hay gente malvada pues, robando, tienen que contarnos nosotros que somos los jefes. Los malos no eran, ninguno de los dos era malo, ni Joseph ni los hermanos, pero aquí vemos una mala cualidad de Joseph en su momento, estaba joven, estaba chico, él estaba joven, pero Hashem mismo hace que él expíe por estas situaciones. Ahora, la pregunta es, ¿por qué entonces eh, se consideró esto palabras malas de sus hermanos? Dicen los sabios, porque lo que él vio, porque él vio y asumió, y lo que fue a contarle a su padre era el veredicto, vamos a decirlo así, la sentencia, lo que él decía, están haciendo esto. O sea, él no indagó a sus hermanos, él no fue a preguntarle a sus hermanos, él vio, asumió y fue a contar lo que él asumió. ¿Ya? ¿Qué dice que vieron a un animal comiéndoselo, pero como si hubieran comido partes de un animal vivo? Aquí dice más adelante, hay una explicación, muchas explicaciones sobre eso. Hay quien dice que lo que pasa es que los hermanos estaban discutiendo sobre si recaía sobre ellos las leyes noágidas o estaban bajo las leyes de la Torá, etcétera. Hay una explicación así. Otra, pues que está basada en el tema de Julim, que que aquí lo explica más adelante. Dice, por ejemplo, Bereshit Rabba, basado en la observación de su comportamiento, Joseph pensaba que sus hermanos habían cometido estas tres transgresiones y lo contó, perdón, a su padre con el propósito de que éste los amonestase y dejaran de hacerlo. Él no lo hizo por el simple afán de chismorrear. O sea, aquí vamos una cosa, él tampoco lo hizo por llevar chisme, o sea, no era su interés. Él decía, preocupado por sus hermanos para que su papá los amonestara. Aún así, se equivocó en la apreciación. Estoy leyendo el comentario de Rabino Ariel Kaufman al comentario de Rash. O sea, ya hay un comentarista al comentarista. Ven todo lo que hay que mirar. ¿Ya? Entonces dice, aún así Joseph se equivocó en la apreciación de su comportamiento y por ello, como Rash indica, fue posteriormente castigado. Según algunos comentaristas, tres favores le habían inducido a pensar que sí habían transgredido las prohibiciones mencionadas. O sea, tres factores le indujeron a pensar de que ellos habían transgredido. ¿Cuáles son esos factores? En el caso del animal vivo, habían degollado un animal y antes de que muriese cortaron un pedazo de su carne en el lugar del degüello para posteriormente comerlo una vez que hubiera muerto, lo que está permitido hacer. ¿A qué se refiere esto? Incluso aquí se puede malentender, porque en las leyes noajidas hemos estudiado de que si una persona arranca un pedazo de carne a un animal mientras está muriendo y después ya el animal murió, el pedazo sigue prohibido. El pedazo de carne sigue prohibido. Entonces, aquí parece que era eso. No. Aquí Julín habla en el Tratado de Julín hay una discusión entre Rashi y Tosafot sobre el tema de cuándo se considera el animal que se puede ya empezar a desmembrar. Y no sé si han visto que después de que el animal se le hace el degüelle, a veces ellos tienen espasmos musculares, o sea, el animal sigue moviéndose, pero biológicamente está muerto. Ya, el animal está muerto, solamente que hay reflejos musculares. El animal se está moviendo. Entonces, según este tiempo, así como dice acá Daniel Alberti, como el chivo, no sé si han visto al otro un video de unas ranas, de la gente que come ranas por ahí en el oriente, que se movían las ranas despellejadas ya, pues estaban en el supermercado y se movían, ¿ya? Entonces, esos son reflejos musculares. Sobre eso ahora he tratado de Julín, ¿ya? Pero después de que pasa cierto tiempo del corte de la shejitá, ya el animal se considera muerto. Pero hay quien dice, creo que es Rashi, si no estoy mal, que dice, no, igual hay que esperar que el animal cese todo movimiento antes de empezar a desmembrarlo. ¿Ya? Y aquí dice, no, no es necesario, que ya el igual está muerto, se puede empezar a desmembrar. Entonces, aquí vemos a Yosef hablando de una cosa que Gemara habla y aclara mucho tiempo después sobre el marloquet, sí, cuándo se puede empezar a cortar el animal.
Si cuando deja de los espasmos musculares o cuando todavía ya le está muerto, pero tiene espasmos musculares. Entonces Joseph vio de pronto el animal, dijo, está vivo el animal, y fue y dijo a los papás que están comiendo parte de un animal vivo. ¿Ves cómo se aceleró Joseph aquí? Es todo lo que puede sacar uno de este versículo. Ya. Ahora, la prohibición concerniente eh, únicamente a comer de su carne mientras estaba vivo en Julim. Pero Joseph pensó que el hecho de que habían cortado un pedazo de carne indicaba que se lo habían comido. Y en el caso de los hijos de las siervas, se debió a que puesto que los llamaban hijos de las siervas, Joseph pensó que querían decirles que eran esclavos, o sea, que lo estaban peyorativamente, o sea, lo estaban despreciando. Sí, y en el caso de la promiscuidad, o sea, ellos decían son los hijos de las siervas, pero no lo decían para tratarlos como esclavos. Pero Joseph escuchó hablar así y dijo, esto, le están diciendo esclavos, papá, a tus hijos también. Están diciendo esclavos. Fue Joseph a contar eso. Y con el tema de la promiscuidad sexual. Joseph pensó que querían, dice, pero ellos no tenían tal intención, o sea, vamos a cerrar este día primero, no tenían tal intención de llamarles esclavos, sino solo indicar que sus madres anteriormente habían sido siervas. Y en caso de la promiscuidad sexual se debió a que los hermanos hacían tratos comerciales con las mujeres casadas del lugar, tratos comerciales. Y Joseph pensó que quizás también habían tenido relaciones con las mujeres casadas. Por el hecho de verlos hablando con mujeres, ya digo, bueno, aquí de pronto hay algo más. Joseph, se aligeró Joseph. No hizo lo que, joven también, no hizo lo que está diciendo la Mishnah, ser prudente. Joseph pensó que también habían tenido relaciones sexuales con ella, pero no está prohibido tener tratos comerciales con mujeres casadas. No está prohibido tener tratos comerciales con mujeres casadas, eh, sino solo cuando implican alguna cercanía de índole sexual. Y todo el asunto que Joseph confundió y él dijo palabras malas, es decir, él se equivocó, pero no fue prudente. Debió preguntarle a sus hermanos qué hacen, o incluso debió, en el peor de los casos, llegar donde el papá y decir, papá, mira, yo vi esto y esto y esto. Y sea el papá el que actúe como juez, no él. ¿Qué dijimos al principio? Que el juez tiene que conocer todas las cosas del caso antes de dar una sentencia. Entonces, eso es lo que hubiera hecho Joseph, pero se equivocó. Y aquí la Torá es una cosa que también otras veces se trae. Esto demuestra por qué la Torá es verdad. Porque la Torá, aún hablando de Joseph, no nos oculta sus equivocaciones. No como aquel que deidificaron y dijeron, él no se equivocó, incluso nació de una madre y siguió siendo virgen y fue concebido y nunca tuvo pecado. O sea, deidificaron una persona. Rap, sin querer silencié su audio, perdón, es que estaba Ah, silenciando ok, a él. Por favor, él, si tu micrófono está popeando ahí. ok, ya. Perdón, Rap, Entonces, sí. de nuevo, ya. Y, este, señora Elsie, por favor, cierre su micrófono, se escucha como el viento. Y entonces, es el tema de ser prudentes, de no acelerarse. Como, pero yo no tengo ese problema, Rabino, no. A veces se acelera incluso con el texto de la Torá. Empiezan a asumir cosas. ¿Sabes qué dice la Kabbalah, el Sefer Yetzirah sobre esto? El Sefer Yetzirah trae otra explicación y dice que los hermanos de Yosef habían creado el animal con nombres sagrados. ¿Ya? Y como era un animal creado, no necesitaba shejitá. Y por eso lo podían comer sin shejitá. Así dice también el Sefer Yetzirah. Ahora sí me confunde usted, Rabino. ¿Era que entonces Joseph contó mal o que el animal estaba todavía con los espasmos musculares o que lo creó? Entonces no entiendo, Rabino. ¿Es una o la otra? No, así son todas verdad. Así es la Torah. ¿Ya? Así es la Torah. Entonces, si la Torah es así, tiene 70 caras, como dicen los sabios, y tiene incluso en una cara que es la literalidad, tenemos montones de comentaristas. Entonces, ¿por qué te vas a acelerar a concluir cosas solamente porque así te parece?
ve y busca la tradición, ve y busca los comentaristas. Entonces, aquí aprendemos eso de esta Mishnah para nuestra vida práctica, que si bien no somos jueces, que si bien, otra cosa, el tema de también del, de juzgar al prójimo. Tenía una historia para ustedes para contarle, pero está un poco larguita. Yo creo que ahí sí me extiendo más del tiempo. Si les parece, la contamos al inicio de la próxima clase o ustedes qué dicen. ¿Mm? Si quieren, ya ahorita son 9:20, no sé usted cómo esté de tiempo. Bueno, afortunadamente no tengo que viajar hoy. Vamos a leerla para no perder el impulso, como dicen por ahí. Un segundito. Voy a buscarla aquí. Que esto también tiene que ver, cerrando el tema de, de cuando surgen preguntas en nuestro estudio, buscar precisamente también qué hay sobre eso, qué hay, por eso Najida también tiene que hacerse de libro, entonces tiene que, antes de concluir, yo siempre digo a la gente, no está mal que se te ocurrió un pensamiento, de pronto de esto debe ser así o tal cosa, no está mal, pero lo malo es que te quedes con la duda. Lo que debes hacer es estudiar, indagar, Rashi, lo que sea, y después, si no contrates nada, pues pregunta, a ver, pregunta a un rabino. Ya, eso es lo malo. Ahora, otro aspecto del tema de la Mishnah, de ser circunspecto en nuestro juicio, es también cuando juzgamos al prójimo. También eso tenemos que ser prudentes. Y sobre esto hay un maíz, una historia aquí, que dice, en la época de Rabí Levi Isaac de Berdichev, había un judío muy rico que también era conocido por ser muy tacaño y miserable. La gente no le tenía estima y lo despreciaban. Luego de su fallecimiento, todos pensaron que a duras penas conseguirían minyan, o sea, 10 varones judíos para el funeral, para hacer Kadish. Pero de repente Rab Levi Itzhak, que dijimos que era un rabino importante, anunció que iba a salir al funeral. Y si salía el rabino importante de la comunidad, pues ¿quién no iba a ir entonces? Entonces cuando Rab anunció que él iba a acompañar al funeral, todos los miembros de la comunidad fueron a acompañar al rico en su último viaje y todos trataron de averiguar qué vio el rebe para darle al rico, al avaro, semejante cabot, semejante respeto. Una vez finalizado el funeral, se sentó el rebe en el Bet Midrash y dijo, sé que todos están sorprendidos por el honor que otorgué al fallecido. Déjenme contarles, este Yehudí vino a mí 3 veces a un Din Torah. ¿Qué es un Din Torah? Es cuando van dos personas a un tribunal a que le resuelva un problema. De pronto tienen un problema con otra persona o lo que sea, pero necesitan un juez que resuelva el problema, entonces se presentan a buscar un Din Torah, es decir, un dictamen o alguien que legisle y resuelva el problema. Entonces dice, esta persona vino 3 veces a mí, a un Din Torah, y en todas estas ocasiones él ganó, así que le di el mayor honor. El primer caso fue cuando este rico iba por la calle y vio a un yehudí llorando que había perdido una gran cantidad de dinero. Se acercó a él este rico y le dijo, encontré el dinero y le entregó la suma completa. Luego de unas horas apareció en la casa del rico un yehudí y le dijo, yo soy el único que sabe que mentiste y en realidad no encontraste el dinero, porque yo fui el que lo encontré. Ahora devolverle su dinero. Y el rico se negó rotundamente y dijo, cumplí una misbah y no renunciaré a ella. Vinieron a mí, a un din Torah, y terminé a favor del rico. O sea, imagínense ustedes. Fueron en un pleito, entre comillas, a un tribunal rabínico porque los dos querían pagar. No es un pleito normal, ¿no? Lo normal es que uno no quiere pagar y el otro entonces tiene que demandar al otro, etcétera. Pero aquí los dos, déjame a mí, yo pago. Y dice, no, yo quiero ya dejarlo así, ya yo pagué el dinero. Entonces no era un pleito normal. Ya, y al final el rabino falló a favor del judío rico y le dijo, ok, no tiene que devolverle nada, ya él no quiere recibir, déjalo así. En el segundo incidente fue cuando un yehudí de la ciudad que quería viajar a buscar empleo en una ciudad lejana, pero su mujer no le dejaba viajar hasta que primero no arregle una parnasá para ella, o sea, no le deje sustento durante su ausencia. Un día el yehudí llegó a su casa y le dijo a su esposa, consiguió un trabajo en el extranjero bajo aquel rico, perdón, bajó aquel rico y este dejó dicho que todos los jueves podrás acercarte a recibir el sueldo. O sea, el hombre mintió para poder irse, vamos a decirlo así. Y le dijo que el rico de este dijo que fueras allá todos los jueves y a recibir el sueldo que me va a pagar.
Y la mujer se alegró mucho y le dio una brajá de despedida a su marido. Y ese jueves, cuando llegó al administrador de cuentas, le dijo, no, él le dijo al administrador de cuentas, no sé qué estás hablando. Pero enseguida salió el rico y le dijo, oh, sí, sí, me olvidé. Me olvidé decirle que que de ahora en adelante cada semana debe darle el monto que su marido prometió. Así pasó un año y el marido le fue muy bien en sus negocios, volvió a casa y se disculpó con la esposa por haberle mentido, pero para su sorpresa la mujer le contó que cada semana ella recibió el dinero. El marido corrió a lo del rico, le agradeció mucho por su ayuda y quiso devolverle todo lo que le dio. Y el rico le dijo, no sé a qué te refieres, ayudé a una judía y no pienso vender ese mérito. Vinieron entonces a un din Torah, o sea, otra vez un pleito allí, y el rabino dictaminó a favor de este rico. El tercer caso fue cuando un yehudí llegó a la ciudad para pedirle al rico un préstamo. Este le preguntó quién servirá de garante, a lo que el yehudí le respondió a Kadosh Baruj Hu, o sea, Hashem, y el rico aceptó. Transcurrió un mes y el hombre todavía no había conseguido todo el dinero. Solo con 2 días de retraso fue rápidamente a lo del rico para pedirle disculpas por el retraso y pagarle toda la suma, pero el rico le dice, ya recibí todo el dinero del garante. Trató de convencerlo de que recibiera el dinero, sin embargo no desistía y se rehusaba a recibir de regreso ese dinero, por lo que vinieron a mí para otro Din Torah y nuevamente decidí a favor del rico. Estas tres historias expresan claramente qué tipo de persona era en realidad nuestro rico. Y ahora comprenderán por qué me molesté en acompañarlo en su último viaje. Y aquí aprendemos un tema de la parashá Shoftim, que dice que en esta parashá se nos ordena a nosotros poner jueces y policías en las ciudades. Así lo ordena Hashem al pueblo. Poner jueces y policías, pero Hasidut enseña que esto se refiere a las puertas de la persona, que son los ojos, oídos y bocas. Es decir, tenemos que poner jueces y policías en estas puertas que tenemos nosotros. Ojos, oídos y boca. Y estas puertas de la persona tienen un poder enorme, pero a veces la persona los usa de forma incorrecta. Vemos cosas negativas, o sea, malas, escuchamos cosas que no debemos escuchar y hablamos una charla no apta. Y es por esto que la Torah nos ordena poner jueces y policías. Es decir, que nos frenemos y analicemos ante cualquier pensamiento, palabra y acción, y no apresurarse a juzgar por las apariencias, sino según las verdaderas acciones, que no siempre soy consciente de ellas, por lo que es mejor no juzgar ni culpar nunca, sino juzgar a cada persona favorablemente. Esto lo vamos a ver precisamente en este mismo capítulo de Pirkei Avot. Entonces dice que el, que la persona que juzgue a su compañero para bien provoca que también de arriba también se lo juzgue para bien. Entonces, que se decrete cosas buenas para nosotros y que aprendamos de esta clase de la Mishnah precisamente a ser prudentes, no acelerarnos. Tampoco en el estudio, porque al final de cuentas somos nosotros mismos los que nos estamos perjudicando por asumir cosas y conclusiones rápidas. Entonces, tenemos que ser prudentes en todo en la vida. Aquí la Mishnah habla de juicio, pero al final de cuentas la prudencia en todas las situaciones, en el estudio, con el prójimo, la prudencia para hablar cosas que no debo hablar, para pensar bien, etcétera, es una de las cosas que nos enseña esta Mishnah, en esta primera gran máxima que cita la Mishnah. Nos vemos en la próxima Mishnah, la próxima máxima que habla sobre tener varios alumnos, incrementar en alumnos. ¿Ok? Muchas Vamos gracias, a, muchas gracias sí, por la enseñanza maravillosa como siempre, de mucha reflexión. Y sí, creo que esto es algo en lo que todos debemos de ser cautos, ¿no? El apresurarnos a ujú, hacer juicios y a llegar a conclusiones. Algo que debe marcar el estudio monoteísta es justamente abrir un tema, analizarlo por completo, cerrar el tema y ya después, entonces sí poder llegar a alguna conclusión. No sé si tenga tiempo para participaciones o concluimos ahí la sí, clase. la señora Lisa levantó la mano, vamos a darle la Sí, oportunidad adelante, estimada Luz. ujú. Apagó su cámara. Sí, perdón, Rab. Rab, una preguntita. Sí. Josué, de todos modos, había hecho mal, porque aún siendo verdad lo que él vio y lo que él oyó, no podía decirlo. Estoy mal. Sí, o sea, José, Joseph, José. sí, Ujú, ujú, José, José. exactamente, no, como dijimos, él hizo mal porque
se apresuró al concluir y llevar conclusiones. Ya, él debió contar, si tenía dudas, o sea, si a él le pareció raro, entonces él debió contar las cosas como eran y de pronto su papá lo hubiera aclarado. O por lo menos preguntarle a sus hermanos también qué estaban haciendo. Hay gente así, o sea, que esa es una de las cosas que la Mishnah nos dije que debemos corregir. Hay gente que está viendo que una persona hace algo, incluso no es capaz de decirle, mira, fulanito, esto no está bien, o incluso llamarlo aparte, como sea, sino que ven y entonces ya después se van atrás a hablar con otro. Imagínate que fulanito lo ve haciendo tal cosa. Entonces, no tienen la capacidad de hablar de frente. Y eso es una de las cosas que vemos aquí de Yosef. Yosef debió increpar a sus hermanos o por lo menos preguntarle qué están haciendo. Me pareció ver esto, ¿por qué están haciendo? Los hermanos también lo hubieran explicado, eran mayor que él. Ya lo hubieran explicado. Entonces, sin duda él se equivocó, claro que sí. Sí. Gracias, Rab. Bueno, pues, bueno chicos, muchas gracias por acompañarnos. Pues gracias en que sigamos incrementando en Toire, en estudio, no solamente para saber, sino para llevarlo a la práctica, sobre todo estas enseñanzas de cómo comportarnos en nuestra vida diaria. ¿Ok? Listo, muchísimas gracias, Rab. Gracias a todos por estar en la Muchísimas clase. gracias. Gracias, buenas noches. Gracias, Gracias. Rabino. Bueno, No, chao, chao a no. todos, que pasen bien.